La idea es charlar básicamente sobre dos grandes temas que sé que has trabajado. Comento con Ekaich, nos conocimos hace poco presencialmente y bueno, un poco a partir de ahí salió la idea de hacer este diálogo, esta entrevista, de compartir algunas reflexiones. Entonces, la entrevista va a tener dos momentos, ¿no? Primero, vamos a charlar sobre el mundo actual, el mundo en el que vivimos, cómo entenderlo, cómo describirlo, cómo explicarlo. Y un segundo momento que refiere a el mundo posible, ¿no? Los futuros posibles, la construcción de otro mundo, si es acaso posible o no en estas circunstancias, que es algo que Ekaich ha trabajado recientemente. Bueno, su último libro tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Así que bueno, comencemos entonces por tratar de entender, como diríamos en Argentina, el quilombo en el que estamos. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas. Ekaich, bueno, vivimos en un mundo que nos desconcierta, ¿cierto? Nos desconcierta con sus veloces transformaciones. Y sentimos que los viejos discursos y explicaciones no logran dar cuenta de lo que vemos. Eh, Trataremos entonces de entender del modo más abarcativo posible qué caracteriza esta época de la historia humana. Para luego, como te decía, poder charlar acerca del mundo por venir, ¿no? Cómo ejercitar la imaginación de lo posible. Entonces, yendo al grano, ¿no? La pregunta primera, ¿en qué tipo de capitalismo vivimos y qué relación tiene con las tecnologías en general y con las digitales en particular? Vivimos un capitalismo digital ampliamente financiarizado. Yo entiendo las transformaciones del capitalismo desde una perspectiva materialista. Creo que el mundo que imaginó Marx se fue al garete en los 70 y en los 80 con la crisis industrial. Aquella imagen de 1800 ya no se sostiene, el sujeto humano ya no es el mismo, el sistema capitalista ya no es el mismo. Si bien existen algunas dinámicas de fondo que siguen ahí presentes, ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, en 2008, en 1980, cuando se da la gran crisis de la industrialización, se da una caída enorme de la tasa de ganancia y la estrategia de Thatcher, de Reagan, de lo que se da en llamar el auge de la ideología neoliberal, que para mí es lo que ahora mismo vehicula el neoliberalismo, es decir, el capitalismo, es decir, el neoliberalismo como una ideología que toda la esfera que cualquier esfera de la vida, no solo la del trabajo, la somete al mercado, ¿no? Que cualquier proceso de descubrir un bien nuevo, un servicio nuevo, no puede ser a través de un espacio popular, siempre tiene que ser a través del mercado. En términos filosóficos, el mercado se convierte en la única institución de la modernidad, ¿no? También explica un poco por qué Milei quiere instalarla en un país donde no es el mercado tiene un rol importante, pero no es la institución central, ¿no? Pero yo creo que esta gran conversación, esta gran transformación que se da con la caída de la tasa de ganancia y con un ataque brutal al trabajo y una bajada de las tasas de interés, pone en el centro a las finanzas, ¿no? La solución al capitalismo, a la caída o la destrucción del capitalismo industrial es un capitalismo financiarizado con las finanzas en el centro, siendo mecanismos de extracción de plusvalías muchas veces sin inversión, siendo rentistas o landlords, ¿no? Terratenientes que tienen acceso a la infraestructura financiera y extraen rentas. Pero eso de nuevo, esa ficción del capitalismo y esa incapacidad para mantener las tasas de ganancia que venía acumulando desde los 80 se va al garete en 2008. Y vemos en buena parte del mundo, principalmente por una caída de la banca estadounidense, cómo ese crash afecta al resto del planeta. Adam Tooze habla de la primera gran crisis financiera global, ¿no? Que es la crisis de 2008. Esa crisis de 2008 vuelve a poner en jaque el capitalismo, porque la solución que había dado al problema de la acumulación de beneficios, que era la centralidad de las finanzas, desaparece de nuevo. Y no solo cae el sistema capitalista insertándonos en una grave crisis, sino que entra en crisis todo el proyecto de legitimación del capitalismo. El banquero ya no es alguien deseable, las hipotecas, todos los productos financieros tóxicos empiezan a estar en el debate público, hay un enorme trabajo de militancia, empiezan a nacer movimientos antisistémicos en todas las partes del planeta, con una capacidad enorme de organizarse de manera propia y de plantear alternativas al sistema. Entonces el capitalismo ahí en 2008 se ve inserto otra vez en una grave crisis, ¿no? ¿Cómo la sostiene? Creo que se aprovecha creo que lo hace a través de la transformación digital, de su mutación digital. No vemos que el neoliberalismo es un sistema que se basa en la supervivencia. O sea, no es otra cosa que una ideología para mantener las relaciones de propiedad y la centralidad del mercado pese a cualquier cosa. Entonces, tiene una amplia capacidad de mutación. Por eso esos debates de hemos dejado el neoliberalismo porque ya no es lo que decía en los 80. No, sigue siendo neoliberalismo, pero de otra forma. Creo que para hacer esta transformación digital financiera del capitalismo
capitalismo hay un elemento bastante importante. Es la privatización que había tenido a lo largo de todo el siglo XX, principalmente comenzando en los 70 y los 80, en esa primera, no solo, porque el neoliberalismo no solo fue una fase donde las finanzas tienen un rol central, también fue una fase donde se da una enorme privatización a escala global de las infraestructuras de la comunicación. Como no tenían Wall Street y Hollywood, no tenían capacidad suficiente como para llegar a todos los lugares del mundo y tenían que seguir ganando dinero, pensaron en la transformación de las telecomunicaciones, en la privatización. Telefónica en España la desmontaron en buena parte del mundo, en buena parte de América Latina. Telefónica fue casi una multinacional colonial ayudada de Felipe Mm. González y del rey de España, ¿no? O sea, será un proceso enorme en todos los países del mundo para que las infraestructuras tecnológicas que antaño eran públicas sean privadas, ¿no? Y eso, esa privatización, que es una reestructuración de la economía en las líneas de la tecnología de la información y de las tecnologías de las comunicaciones, insisto, para que todo el mundo pudiera recibir en su casa los productos de Hollywood, para que todo el mundo pudiera tener conexión a Internet o conexión a una tarjeta para enviar datos sobre sus compras y que pudieran insertar los mercados en cada vez más áreas de la vida. Es decir, hay que quitarse esta idea de que todo empieza y acaba en Silicon Valley, que es una visión ahistórica y no materialista, como si Silicon Valley fuera el único motor de la historia, cuando esto forma parte de la ideología neoliberal. Y la segunda cuestión que explica el amplio giro hacia las tecnologías digitales es... Ya empieza la Segunda Guerra Mundial, aunque se intensifica en la Guerra Fría, es la investigación, es la inversión en investigación y desarrollo del Pentágono, de las agencias militares de Estados Unidos y en general del complejo militar industrial, ¿no? O sea, se empieza a entender y se empieza a identificar que progreso, especialmente cuando habíamos, y esto ya es una visión filosófica, eh, progreso en un momento en donde el progreso parecía haber desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Adorno se preguntaba si la sociología era posible, todo el mundo decía que todos los progresos del siglo XVIII y siglo XIX habían culminado con la única innovación que era una cámara de gas, que no era para mejorar la vida de las personas ni para hacerla más eficiente, sino para aniquilar a la raza humana. Y ahí Estados Unidos identifica el progreso con el desarrollo de tecnologías estadounidenses. Es decir, se convierten en los abanderados de la ilustración y esta narrativa, que ahora es la que lleva a cabo Silicon Valley yo creo que es el motivo por el que parece que cualquier problema del mundo se pueda solucionar gracias a ellos, creo que bebe de haber ganado el discurso de la modernidad y sobre todo haberlo hecho para justificar una inversión tremenda. Por eso Europa no puede estar a la altura, a Latinoamérica no puede competir con la potencia estadounidense, solo China por la población que tiene, porque llevan invirtiendo desde la Segunda Guerra Mundial y con más ahínco desde la Guerra Fría, ¿no? En el 11S otra vez todo el discurso de la seguridad nacional y el ataque de los países árabes y el conflicto que tenían con ellos sirve para canalizar más dinero hacia el sector tecnológico. Mismamente en Vietnam, en Laos y en Camboya, en las grandes guerras que tenía Estados Unidos en aquella época y que estaban cuestionando su hegemonía, se empiezan a probar buena parte de las tecnologías que están detrás del iPhone. Es decir, el iPhone es origen de violencia imperial y colonial, ¿no? Entonces, para mí la transformación del capitalismo se da desde esos vectores históricos y llegamos a este punto también de crisis donde Silicon Valley, gracias a esa privatización y a esa gran inversión en materia tecnológica, ha conquistado buena parte de la infraestructura de la vida. Por eso creo que hay un cierto giro biopolítico en el capitalismo, que es algo que tú sabes y que tú también explicas, ¿no? Y cómo las infraestructuras de Silicon Valley con la única idea, esas tecnologías, de sostener el avance de los mercados y de imponerla como la única institución central de la modernidad, todo lo que tenga que ver con lo nuevo, todo lo que tenga que ver con una aplicación para encontrar una persona, una pareja, una serie, una película, todo tiene que estar atado al mercado. Entonces, para mí esa es la fase en la que estamos ahora, ¿no? Atrapados en la ideología solucionista de Silicon Valley, donde todas las respuestas políticas, sociales o del sector público se tienen que canalizar a través del mercado. Por eso creo que se llevan tan bien Milei y Silicon Valley. Muy bien, has hecho un recorrido de 50 años, así que vamos a ir desmenuzando un poquito todo eso, ¿no? Que es muy interesante y que efectivamente va a lo medular, ¿no? De esta etapa que nos toca vivir. Vos haces en tu reflexión un cruce que me parece interesante, que es el cruce entre lo digital y lo financiero, ¿no es cierto? Porque, como bien sabes, hay teorías que focalizan el aspecto de la digitalización de la vida social, el impacto de esto en la subjetividad, en la dominación. Si quisiéramos hacer una afirmación ligera, veríamos el plano de lo subjetivo, ¿no? De lo subjetivo humano. Y hay teorías
en general más vinculadas al marxismo o a la economía, que hacen ponen foco en lo financiero, ¿no? La mundialización financiera, normalmente más asociadas a estas miradas de tipo más estructural, más de lo objetivo, ¿no? Y yo veo que en tu reflexión vos decís, pero ojo que esto es digital financiero, ¿no? Acá hay una combinación de estos dos fenómenos. Creo que es un aporte interesante a la reflexión, porque tiende a haber esta especie de dicotomía entre las teorías que focalizan en el impacto en lo subjetivo, que muchas veces terminan en posiciones del tipo defendamos la privacidad, como que eso fuera la solución al problema del mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Sí, sí, Y, total. y teorías que focalizan el aspecto económico, que es real, que es verdadero, pero que no da cuenta de transformaciones sociales que efectivamente vivimos y sentimos, ¿no? Entonces, Claro. cómo hilvanás estos dos momentos, ¿no? De lo social? El momento de lo objetivo, de lo estructural, de lo económico, y este otro momento de lo subjetivo, de lo cultural, y en cierto punto también cómo la política aparece hilvanando estos dos momentos, ¿no? Recién hablabas de la biopolítica, que sería la dimensión microfísica del poder, pero también tenemos la gran política, ¿no? El Estado, la geopolítica, el imperialismo. ¿Cómo podemos hilvanar todos estos momentos en una teoría coherente? Como vos también decías, el marxismo explicaba el mundo del siglo XIX, quizá en parte el mundo del siglo XX. Hoy ese marxismo, por lo menos tradicional, parece no explicar todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pensás en ese sentido? ¿Hay que proponer nuevas teorías? ¿Tenés algún enfoque en ese sentido más abarcativo? O sea, yo en esto me asiento mucho en la idea del marxismo cultural de Raymond Williams, Stuart Hall y de toda la corriente de los estudios culturales, desde Lukács, iniciada por Benjamin, cierta corriente estética del marxismo occidental con sus límites para reconciliar teoría y práctica, pero sí que es cierto que entiendo, y creo que Silicon Valley lo ha entendido, que la cultura no solo es una cosa que corre, aunque ellos hayan intentado vender a los CEO de Silicon Valley como los grandes genios, como esta idea de parece que solo puede, cantante, solo hay cantante de éxito, ¿no? Rosalía, ¿no? Parece que los artistas siempre son artistas por alguna gracia divina como si no fuera producto de haber centralizado todo el capital social y cultural que hay en los márgenes de las multinacionales y haber hecho que solo una persona que canta bien reciba toda la atención, ¿no? Entonces yo creo ahí que Silicon Valley ha entendido que eso es falso, que el mundo está lleno de valor, sobre todo, como no vio Marx, lo que pasa después de las 5 de la tarde, ¿no? Esto es algo que decía muy bien Claro. Morozov, que decía, bueno, Marx de 9 a 5 está muy bien, porque entiende cómo los capitalistas ejercen o extraen plusvalía en el trabajo. Pero claro, tú sales a las 5, te conectas a Instagram, abres Tinder, luego te conectas a Netflix, estás comunicándote en WhatsApp permanentemente. O sea, las grandes empresas tecnológicas han entendido algo que no entendieron los marxistas, que no hay una división ontológica entre necesidad y libertad. O sea, que no, creo que es un poco abstracto, pero creo que se entiende. Y ahora voy a profundizar. Creo que es interesante decirlo porque los neoliberales también hacen lo mismo para legitimar su agenda. O sea, los neoliberales lo que te dicen es que te vas a realizar a través del trabajo, que vas a ser un emprendedor de ti mismo, que tu vida depende de lo productivo que seas y de lo feliz que seas. O sea, mismamente toda la economía cripto, que está tan de moda en Argentina por las precarias condiciones financieras, es algo que dice Milei constantemente, es el primer líder que realmente le ha, dado le ha ganado al marxismo ideológicamente sin un botarate. Quiero decir, o sea, es algo que los marxistas deberían reflexionar, ¿no? Como un botarate que no sabe articular cuatro frases ha conseguido problematizar la libertad mejor que ellos en 200 años, ¿no? O sea, y la vida, ¿no? O sea, solo que él lo utiliza para abolir la distinción entre necesidad y libertad para imponer que la libertad es austericidio, la libertad es privatización y la libertad es venta de los activos públicos a los inversores extranjeros, ¿no? Y lo que te decía de la economía cripto, todo este discurso de jugar y ganar, de trabaja jugando un videojuego, desarrollando un personaje hasta el nivel 20 y luego véndeselo a otra persona y esa es tu forma de hacer dinero, o la diferenciación que se establece cuando invertimos en una cripto y estamos permanentemente mirándola y viendo cómo fluctúa. Eso todo nace de cómo se configura además el capitalismo. Porque cuando digo que cae en 2008 el sistema, lo que ocurre
es que buena parte de las inversiones que cuando cayó en los años 70-80 con la crisis del petróleo, los grandes fondos de los Emiratos Árabes, que son los que tenían buena parte del petróleo, utilizan todo ese excedente para comprar deuda soberana de los países. Cuando cae en 2008 y no hay ningún lugar donde llevar el dinero que hay, que tiene que seguir fluyendo para que el capitalismo no se caiga, como no hay ningún espacio rentable, empiezan a, de hecho, estalla la burbuja de las dot-com en los 2000 por esto, ¿no? Porque ven que el único sector que parece ser un poquito ligeramente rentable es el tecnológico. Pero, y esto es muy interesante para el argumento de la diferenciación entre necesidad y libertad, porque es una farsa. Tú miras Uber y es una empresa que ha estado 10 años perdiendo dinero. O sea, hasta que ha dado beneficios, es una empresa que realmente ha evitado el proceso de competencia intercapitalista porque tenía detrás al Fondo Soberano de SoftBank, que es un fondo soberano japonés de una empresa de telecomunicaciones japonesa, que está principalmente sostenido por la mitad del presupuesto viene de Arabia Saudí. Tiene 250.000 millones para invertir. O sea, es una cantidad enorme. ¿Ves quién está detrás de Airbnb? Está Temasek, que es un fondo de Arabia Saudí. O sea, lo que pasa con 2008 no es solo que el capitalismo se renueva automáticamente, sino que todo el dinero que estaba en otros lugares se canaliza a la industria tecnológica. Ahora, con la vuelta, con la subida de las tasas de interés y con los elevados costes que tiene la inteligencia artificial, veremos cómo, sobre todo porque esto legitima un estado de bienestar paralelo. Es decir, como los productos que nos dan digitales son gratuitos o muy baratos, o pagamos solo con nuestros datos o solo pagamos con nuestra atención, no nos estamos dando cuenta de que se está construyendo un estado de bienestar paralelo y privatizado. Y lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial es que en algún momento vas a tener que pagar la factura y si no lo haces tú, lo tendrá que hacer el Estado. Bueno, sí, todo el mundo tiene una suscripción a ChatGPT, pero va por ahí, ¿no? Que para ámbito de cada vida para cada ámbito de la vida tengas que pagar. Y esto que han conseguido hacer los CEO de Silicon Valley con un discurso que es extremadamente político, porque es extremadamente populista. O sea, solo hay alguien a la altura del populismo de Silicon Valley y es Maduro, pidiendo desinstalarse WhatsApp en la cadena nacional. Pero ellos han conseguido realmente llevar a cabo un discurso político donde asocian todo. O sea, este es este discurso por el que se legitimó el neoliberalismo, que la alternativa al mercado es el gulag. Y por eso tenemos que ser neoliberales, porque si no vendrán los gulags. Pero llevado al caso actual de las burocracias, ¿no? Ellos asocian las burocracias como algo que son incapaces de innovar, como algo que son estáticos, como algo que son extremadamente problemáticos a la hora de traer innovación y descubrimiento al mundo, cuando buena parte del descubrimiento que nos ha traído al mundo está sostenido por las instituciones públicas, porque nos han dado librerías, o sea, nos han dado bibliotecas, siguen financiando el cine, que es el único espacio de creación y Mm. de creatividad verdadero, siguen publicando, siguen financiando la publicación de libros, siguen financiando museos, siguen financiando teatros, siguen financiando el circuito cultural y ahí es donde voy, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar. O sea, hasta qué punto Silicon Valley y el neoliberalismo está totalmente encerrado en una visión extremadamente economicista de que la única forma de escalar la creatividad humana, las acciones humanas, la cultura, es a través del mercado y es a través de su institucionalización en la empresa, en la nueva empresa, en la forma startup. Y todo lo que podemos hacer en el siglo XXI, si queremos jugar y ser libres y al mismo tiempo ser felices, es montar una startup, pedirle dinero a papá y mamá si son ricos o si no a un fondo de capital de riesgo de Silicon Valley para que financie mi innovación, mi idea, y esa es la única forma. Entonces, por eso yo te digo que soy marxista cultural, en el sentido de que a mí me gusta que a mí me gustaría que la forma de escalar toda esa creatividad, todo ese ingenio, toda esa capacidad de emprendimiento no tuviera lugar en los confines que establece el mercado, porque además tiene unos costes enormes, desigualdad, pobreza, violencia, extracción de recursos, lo conocemos, pero un coste energético extremadamente alto, violencia hacia todo tipo de minorías. Entonces, ¿cómo hacemos que la cultura, que es un espacio que ya está utilizándose sobre todo para este asunto, sea un motor mucho más desarrollado que el mercado para amplificar esa capacidad humana que tenemos, que tiene el ser humano fuera de la fábrica, ¿no? Porque el ser humano no es lo que dijo Marx, una persona que de 9 a 5 solo puede apretar tuercas, un obrero que trabaja con uniforme 8 horas ajustando una máquina para que esa máquina sirva a los beneficios de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos que esta gran hegemonía de Silicon Valley, que es haber eliminado la diferenciación entre la necesidad y la libertad, que para Marx es primero la necesidad, primero cazas, pescas, aras y luego ya por la noche con tu copita de vino te dedicas a la crítica. Pero hay permanentemente una división ontológica. Y para alcanzar la libertad, primero tienes que llevar, como decía Trotsky citando a Engels,
a las necesidades hasta su punto máximo, ¿no? Y yo creo que es una visión totalmente errónea. O sea, yo creo que es una visión totalmente errónea que no tiene en cuenta cómo es el ser humano del siglo XXI, cómo es el sujeto millennial, que constantemente está creando, que constantemente está siendo ingenioso, que si bien tiene unas condiciones de mierda a nivel material, y esto también explica por qué el sistema no arde. O sea, si el sistema solo fuera en condiciones económicas, si el sistema solo fuera, si la revolución solo fuera la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad capitalistas, el mundo estaría ardiendo. O sea, en ningún momento de la historia hemos tenido una crisis civilizatoria, climática, política, social y económica tan grande como en la actualidad. Pero ¿por qué los Sí. contenedores no arden? No arden porque hay un elemento de legitimación en el capitalismo y el neoliberalismo que escapa a las condiciones económicas. Y son esos elementos de la libertad, son esos elementos de legitimación de descubrir lo nuevo, ¿no? Que es lo que te da Silicon Valley. Entonces, si no tenemos una alternativa que consiga ser igual de eficiente o más o mejor que el mercado a la hora de dividir esas dos esferas, de lo subjetivo y lo objetivo, lo espiritual y lo material, lo lúdico y el trabajo, la oficina y el salón de juego, si no conseguimos romper esa división y organizar una economía centrada únicamente en producir valor social, y la política lo que tiene que hacer es coordinar ese valor social, no vamos a ser capaces de desafiar la hegemonía de Silicon Valley del capitalismo y mucho menos del neoliberalismo. Es interesante lo que traes a colación con esta vieja discusión del el reino de la libertad y el reino de la necesidad, ¿no? En los términos decimonónicos. Y es Marx, sí, interesante sí, sí. efectivamente porque, bueno, ya en los 60 tenemos autores que empiezan a hablar de la alienación de la vida cotidiana, como las lógicas de la alienación que Marx había descrito 1844, había descrito como la alienación asociada al ámbito de lo laboral, ¿no? A la explotación, a la enajenación, etcétera, empieza a desbordar el ámbito del trabajo, primero de la mano con la industria cultural, los viejos estudios, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, sociología de la vida cotidiana, etcétera. Y luego ya con la digitalización, indudablemente las fronteras entre lo laboral y lo extralaboral, lo económico y lo extraeconómico tendieron a difuminarse, ¿no es cierto? Y bueno, ya tenemos autores más recientes, Deleuze, el propio Foucault de alguna manera, que empiezan a captar cómo el capitalismo está absorbiendo el deseo, ¿no? Está construyendo subjetividad de un modo que solamente el capitalismo puede satisfacer, ¿no? Es decir, están conformando, performando un tipo de sujeto sujetado, diría Foucault, ¿no? El sujeto sujetado. Un tipo de deseo que solo el propio mercado neoliberal puede satisfacer. Y es atractivo tu planteo en relación a decir, miren, pensadores de izquierda, líderes, militantes del mundo, unidos, dejemos de discutir solamente la agenda de la necesidad, dejemos de discutir únicamente la agenda de la pobreza desde el punto de vista de un país como Argentina o una región como América Latina que está tan atravesada por la pobreza estructural, la exclusión, donde esa agenda se impone, ¿no? Donde esa agenda se impone. Pero también discutamos la agenda de la libertad, ¿no? No le dejemos esa agenda a la derecha. No le dejemos la agenda de la creatividad, la agenda de, como decías vos, ¿no? De la realización humana, en definitiva, porque ellos la están construyendo desde ahí y están Total. permeando incluso en los propios sectores excluidos, que esta es la novedad del fenómeno Milei, ¿no? También Bolsonaro, también otros fenómenos, que están permeando en las bases populares. No es un discurso que esté solamente presente en los sectores de ingresos altos o Claro, medios claro. altos o en los yuppies globalizados, en los jóvenes como nosotros, ¿no? Que, universitarios, que quizás tenés un contacto con el mundo, sino que está permeando en las capas populares y han logrado captar, como bien decís vos, han logrado captar esa búsqueda de felicidad, esa búsqueda de realización, de creatividad, de libertad para transformarlo en definitiva en dominación, ¿no? Y esta es la perversión de este momento, ¿no? Porque en definitiva te están conduciendo toda esa energía libidinal, esa energía transformadora, en bolsas de comercio, ¿no? Es decir, hoy con las aplicaciones, por ejemplo, de las fintech, de las aplicaciones de finanzas tecnológicas, están reconduciendo mucho del tiempo humano, del tiempo de ocio, a que estés permanentemente viendo cómo siguen las acciones de una empresa. Esto es, no sé cómo será en España, pero acá en Argentina ha permeado de un modo Aquí también. Sí. impresionante y preocupante, ¿no? Así que me parece muy atractivo tu planteo de invitarnos a pensar esa esfera también, ¿no? Es decir, no quedarnos solo en la denuncia de
yo le llamo la agenda de la pobreza, ¿no? Es decir, que efectivamente es real, es decir, tenemos problemas de acceso a la vivienda, tenemos problemas de acceso al trabajo, tenemos precarización, todo eso es real, nadie lo discute. Ahora, si no incorporamos la otra agenda, siempre vamos a quedar en la posición de la denuncia, ¿no es cierto? De la crítica, ¿no? En una posición muy reactiva, mientras que ellos aparecen como aquellos que son capaces de proponer un modelo de sociedad y nosotros de oponernos a los desastres que provoca ese modelo de sociedad. Pero nos hemos quedado, en cierto modo, como incapaces de pensar en otro modelo de sociedad. Te hago otra pregunta, antes de entrar a esa cuestión de los imaginarios que me interesa mucho, ¿no? Que sé que está en tu reflexión. Mm, En toda tu exposición inicial hiciste mención al solucionismo tecnológico, ¿no? En la clave en la que lo trabaja Evgeny Morozov, con quien sé que trabajás además. Eh, ¿De qué se trata este solucionismo tecnológico? No es un concepto que sea tan conocido, al menos acá en Argentina. Intuitivamente uno puede, bueno, decir más o menos de qué se trata, pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo asocias con el neoliberalismo? ¿Es un discurso humanitario? ¿De qué se trata? Explícanos un poquito ese enfoque. Evgeny lo conceptualiza en 2012 en un libro, To Save Everything, Click Here, para salvarlo todo, clic aquí. Y entonces era un discurso, era una posición, como él mismo reconoce, bastante liberal y conservadora, ¿no? Era un concepto que venía de los problemas urbanos y lo que él trataba de decir es que cualquier problema político o social recibía una solución tecnológica. Entonces todos los frikis del mundo, frikis en el buen sentido, o sea, gente que sabe programar, gente que tiene acceso al conocimiento más avanzado de la historia, de las tecnologías más avanzadas de la historia, se creyeron esta idea de que el hambre era una solución para la cual todavía no habíamos desarrollado la tecnología más adecuada, cuando era un problema de redistribución de recursos, ¿no? Esta era una formulación bastante sencilla, bastante un buen marco para pensar la economía digital, fue bastante citada. Pero lo que está trabajando Evgeny ahora, y lo que me parece que es un marco un poquito más interesante, es el solucionismo como una lógica de acumulación, ¿vale? Dado que el neoliberalismo, como solución a los problemas de la industrialización, en teoría, a la caída de la tasa de ganancia, la solución fue un ataque a los trabajadores y una bajada de las tasas de interés. Claro, el ataque a los trabajadores no solo fue un ataque a los trabajadores, fue un ataque contra todo el concepto de sociedad, es decir, se dio una individualización, se dio una depresión, se dio una tristeza, se dio un desmoronamiento de los vínculos sociales, del mismo modo en que se dio acceso al crédito y generó una serie de problemas estructurales para la economía, es decir, la tendencia hacia la crisis del capitalismo financiero. Claro, Silicon Valley llega con este discurso solucionista, pero es un discurso solucionista que evidentemente es heredero de la lógica neoliberal y establece que la única solución a los problemas existentes ya no solo es la tecnología, sino es la tecnología al servicio de la acumulación de capital. Entonces, tú los únicos problemas que puedes, las únicas soluciones que puedes dar es acumular y seguir reproduciendo la forma de la mercancía. Por eso estamos destrozando la esfera pública con las noticias falsas, porque Silicon Valley la única forma que tiene de sustituir a los periódicos que tenían sus problemas, su crisis de legitimidad porque habían informado mucho en favor de los bancos y de las grandes empresas, es poner más información en distribución. Pero eso genera que haya noticias falsas, porque aquello que es verdad es lo que más clics tiene, ¿no? Entonces se crea una esfera pública con una epistemología basada en la mentira, porque es lo que más la mentira, en el odio, en la violencia, porque es lo que más despierta los clics, ¿no? Entonces, estamos viendo esta última fase del solucionismo, una vez que caen las finanzas y Silicon Valley tiene que seguir dando respuestas, nos están dando pues, mismamente una red social, que se llama red social, como la establece Facebook, es una respuesta a la famosa frase de Thatcher de la sociedad es esa persona. Pero la red social, en lugar de acabar con los problemas de tristeza, de individualismo y de depresión que había generado la ideología neoliberal, en lugar de solucionarlos, está creando unos más graves. Porque es lo que dicen todos los estudios en psicología, que las redes tienen efectos nocivos sobre nuestras cabezas que están... Y esto en un momento donde las generaciones más jóvenes en España, por, la principal muerte de la gente joven es el suicidio. Quiero decir, Benjamin decía que era la única salida valiente a la modernidad, ¿no? Y esto es un poco la historia, o sea, dado que las empresas tecnológicas son las únicas que nos están dando la salida ahora mismo a la modernidad,
vivimos en una suerte de posmodernidad tecnológica porque realmente nos están dando todo lo que decían Lyotard y los posmodernos, que es nos están dando acceso a lo genuino, nos están dando acceso a lo nuevo, estamos pudiendo ser sujetos mucho más dinámicos que el obrero habitual, que descubren cosas nuevas, que se relacionan, solo que claro, lo hacen siempre a través del mercado, lo cual tiene unos costes enormes. ¿Por qué? Porque somete todos nuestros deseos, como tú decías, somete toda nuestra energía libidinal, somete todas nuestras ganas, nuestra creatividad, que siempre es colectiva, porque la creatividad siempre es en conjunto, y eso lo dice bien ChatGPT, ¿no? Porque la creatividad que es ChatGPT, que africanos trabajando gratis reconociendo captchas y trabajo de artistas, escritores y de todo tipo de personajes de la cultura expropiado y utilizado para entrenar modelos, ¿no? Entonces, yo creo que el solucionismo es un poquito eso, ¿no? Esa incapacidad que creo que se acarrea desde la Segunda Guerra Mundial de dar una salida de la modernidad clara y cuando la única salida a la modernidad es una posmodernidad con una cantidad enorme de mercancías en todos los ámbitos de nuestra vida, las noticias falsas son un buen lugar donde verlo, pero lo podemos ver en las aplicaciones de ligue, donde estamos expuestos a cuerpos permanentemente sin ningún tipo, sobre todo, de educación del deseo, ¿no? Porque al fin y al cabo la libertad es la educación del deseo y aprender a ponerse límites a uno mismo. No hay límites, todo, ¿no? Entonces, creo que el solucionismo opera un poquito así, con todos esos traumas que nos ha generado el neoliberalismo, en lugar de afrontarlos, ¿no? Ir a terapia, ir a lo más profundo de ellos y cambiarlos radicalmente, Silicon Valley trata de reactualizarlo permanentemente. Y esto que lo ves a nivel existencial y fenomenológico, también lo puedes ver con la ciberseguridad, ¿no? La reciente caída de Microsoft. O sea, realmente buena parte de la arquitectura global de Internet está diseñada para que haya problemas de seguridad y brechas digitales constantemente, porque si no estas empresas, o sea, estas empresas cobran mucho por estos servicios. Entonces, para ellos lo fundamental es que no funcione, ¿no? El neoliberalismo es esto, ¿no? Es nada funciona, todo tiene un precio, ¿no? Y con lo digital es así. ¿Por qué no hay, por ejemplo, después del 2008 se firmó en Estados Unidos la Dodd-Frank Act? Para vigilar que las empresas y la banca no emitiera productos tóxicos al mercado y que luego se pudiera beneficiar de ellos. ¿Por qué no existe algo similar para testar cuál es la seguridad de buena parte de los softwares que utilizamos? No existe. Y no existe porque es un modelo de negocio. O sea, su modelo de negocio es que las cosas se estropeen para solucionarlos. Su modelo de negocio es destruir la sociedad, destruir nuestras mentes, destruir nuestras experiencias, destruir todo lo que compone a un sujeto para luego decirle, tengo una aplicación que alguien ha desarrollado con dinero de la gran banca que te lo puede solucionar, paga y hazlo. Y para conseguir Claro. ese dinero, explótate o invierte en cripto. Es un sistema sumamente irracional, porque el capitalismo lo es. Solo explica que se estén gastando cuatro empresas de Silicon Valley 120.000 millones de dólares al año en investigación y desarrollo para desarrollar el mismo modelo, porque son los mismos modelos de reconocimiento de texto y de voz y de imagen. O sea, están gastando. Amazon gasta 25.000 millones al año, Google gasta 18.000, Microsoft gasta 30.000 en desarrollar los mismos modelos, ¿no? Entonces, esto es sumamente irracional y es por lo que se explica que triunfa la ideología solucionista, porque es permanentemente una patada para adelante y además asentada en una estrategia muy, 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 muy clara, que es la estrategia neoliberal básica, que es en la generación de desconocimiento, la producción en masa de estupidez, la comercialización de ignorancia, y eso es lo que son las redes sociales. Son herramientas para negar permanentemente nuestros problemas sociales y políticos, son estrategias discursivas de las grandes empresas, tenemos que entenderlas casi como si fueran sus departamentos de comunicación, están extremadamente obsesionados en que la gente no tenga raciocinio, no tenga capacidad de análisis, no tenga capacidad analítica y sea todo el rato sometida a los delirios del algoritmo que ordenan, como decía Hayek, la sociedad en base a los criterios del mercado. Por eso es tan peligrosa la ideología solucionista, porque niega el resto de alternativas y sobre todo niega el resto de explicaciones a lo que nos pasa, que es realmente lo que nos deprime y es realmente lo que nos oprime. Es interesante esto. Bueno, muchas de las cosas que decís. O sea que tendríamos que ir como ramificando, ¿no? Cada una de las cuestiones. Y se me despiertan muchas preguntas cuando te oigo. Eh, una es esta referencia que haces a qué falta de discusión pública sobre la tecnología antes de liberarla en una sociedad, ¿no? Cuando uno piensa tecnologías que tuvieron un gran impacto en la historia humana, como fue, por ejemplo, estoy pensando en un caso paradigmático, Proyecto Manhattan, bomba atómica, la discusión posterior en relación a la era nuclear y cómo eso cambiaba la historia humana. Esto es mucho más sutil,
es mucho más sutil, no son armas de destrucción masiva, pero son armas de atomización masiva, armas de fragmentación masiva, armas de dominación masiva a una escala nunca antes vista, nunca antes vista. Y sin embargo la discusión sigue muy por detrás, sobre todo en el ámbito de lo público, de la regulación, ¿no? La tecnología nuclear tendió a, más allá de que hay toda una geopolítica detrás de esto, tendió a, bueno, la no proliferación, el control, que esto estuviera en manos de unos pocos actores, pero que, bueno, hay una conciencia sobre el peligro que esto representa. En relación con estas redes sociales, con estas tecnologías, lejos de haber una percepción del peligro, uno ve el afianzamiento de un discurso solucionista, ¿no? No sé si percibí lo mismo, pero es muy claro. En el caso de la inteligencia artificial, que es el nuevo caballo de Troya, le digo yo, pero es el nuevo gran discurso, ¿no? Que enarbolan estas grandes corporaciones, la idea de que la inteligencia artificial básicamente viene a resolver un conjunto de problemas que ellos mismos generaron y que va a generar otro conjunto de problemas para el cual no tienen respuesta. Y Sí, sin sí. embargo, uno ve las legislaciones que se están discutiendo, no seguí de cerca el caso europeo, sí estoy un poco más al tanto de la discusión en Argentina, y la verdad es que no están ni de cerca tocando lo medular de la discusión, ¿no? En relación con esta gran tecnología que es la inteligencia artificial, en términos de su impacto, ¿no? De la posibilidad realmente de modificar estructuras sociales, económicas, políticas, y sin embargo esto va a pasar, ¿no? O da la sensación de que esto pasa como decimos en Argentina, pasa por un tubo, ¿no? Pasa sin discusión. Se instala, se difumina, se dispersa y luego es muy difícil controlarlo, ¿no? Incluso es difícil pensar el papel del Estado en su capacidad de controlar esto. Total. Eh, qué difícil pensarlo, ¿no? Y qué difícil pensar también la acción ciudadana, la acción política en relación con estas tecnologías. Cuando uno ve estas grandes corporaciones y la capacidad de penetración capilar que tienen, ¿qué nos queda, no? Imagino que organización y estrategia, pero bueno, no deja de ser una mirada clásica, ¿no? Cuando uno piensa en estos términos. Porque en definitiva estamos afirmando el rol del sujeto, el rol del partido entendido como organización, llamarle como quieras, pero en definitiva es eso, ¿no? La acción colectiva organizada, estratégica, y enfrente pareciera que tendríamos otro tipo de armas, ¿no? Que están jugando contra nosotros. Claro, o sea, es muy interesante lo que señalas, pero, o sea, el que hacer es lo de siempre, organización estratégica. O sea, organización estratégica, eso no va a cambiar, ¿no? La cosa es por qué los grandes partidos de masas, los grandes sindicatos de masas, las grandes organizaciones de masas han renunciado directamente a hablar del mundo digital. O sea, es que no hay, es que para mí hay un gran problema que no hay una visión estratégica del asunto. O sea, hay muy pocas personas, Grabois lo está haciendo porque tiene curiosidad, pero fuera, en América Latina, otros países lo llevan haciendo porque se han empapado de la teoría de la dependencia y llevan tratando este problema desde los 70. Pero en Europa, en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo nadie está pensando, ninguno de los partidos comunistas o de izquierdas de Europa está pensando en cuál es su alternativa a lo digital. Pero porque no Porque es entienden. más monolítico ya. El solucionismo tecnológico lo ves fuera de Sí, discusión. aquí en Europa no hay ningún tipo de alternativa. Todos los líderes europeos, incluido Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez ha hecho lo mismo que Milei, le ha entregado el Estado a Microsoft. Milei se lo ha entregado a Google, Pedro Sánchez se lo ha entregado a Microsoft. O sea, y es lo que están haciendo o sea, están todos los países europeos, todas las administraciones públicas están introduciendo inteligencia artificial sin saber todavía qué coste ambiental tiene una query, una búsqueda. Sea, no sabes cuántos litros de agua y cuánta energía consumes. ¿Cómo diablos estás reformulando el Estado en esa dirección? Entonces, hay que darse cuenta de que hay una falta de imaginación política absoluta en toda la socialdemocracia y en todos los partidos de izquierda europeos. Y me atrevería a decir, buena parte de América Latina, salvo algunas excepciones actuales e históricas, porque Allende sí lo entendía, los ministros de Allende sí lo entendían, Lula lo entendió en su momento, el propio Chávez lo entendió cuando lanzó un satélite y puso en órbita el concepto de soberanía tecnológica antes que nadie. Mismamente en Argentina se entendió cuando se creó ARSAT, aunque solo era un espacio de almacenamiento, no de distribución de software, que eso ya te dice mucho, porque no es lo mismo almacenar datos o almacenar servidores o alojar aplicaciones que redistribuir software para la economía social y solidaria que desarrolle O sea, ya habría mucho margen de innovación, pero hay que entender que ningún líder tiene ninguna alternativa ahora mismo a tecnológica Silicon Valley, que es la única alternativa posible, que hemos creído que esta forma de hacer inteligencia artificial
es lo único que podemos pensar. Y si la izquierda ni siquiera es capaz de decir que la inteligencia artificial es solo un invento que nace en la Segunda Guerra Mundial para tener una aplicación bélica, porque las redes neuronales que están en el centro de la inteligencia artificial, buena parte de su desarrollo, que es simplemente cruzar patrones aleatorios en bases de datos, o sea que es una cosa extremadamente sencilla, viene porque en la Segunda Guerra Mundial, primero Reino Unido y después Estados Unidos, necesitaban ir juntando imágenes para poder predecir por dónde llegaban los proyectiles, cómo podían aplicar la predicción atada a la inteligencia artificial en el terreno de lucha y detectar barcos. O sea, buena parte de lo que incluso los cibernéticos de la época que trabajaban en el MIT, que eran herejes, que no seguían esta línea bélica, decían en los 60 y en los 70, la humanidad en algún momento va a despertar y se va a dar cuenta de que la aplicación de la inteligencia artificial que está llevando a cabo es totalmente limitada, nada creativa. Y es como tener, no sé, es como tener un boli de 10 colores y solo utilizar uno, ¿no? O sea, es como si no somos capaces ni siquiera de impugnar esta agenda de la inteligencia artificial, que insisto es extremadamente irracional, que se basa en gastar recursos, agua, construir centros de datos, expropiar territorios, expropiar cuerpos, conseguir trabajadores precarios en el sur global, mujeres precarias mexicanas detrás de los asistentes de voz. eh, Africanos, personas en Kenia reconociendo captchas. Si no somos capaces de explicar que esto además genera enormes dependencias de centro-sur, genera un ecosistema negacionista con cualquier tipo de problema real, genera grandes problemas ambientales, genera estupidez. Si la izquierda y los movimientos de masas ni siquiera son capaces de hacer este discurso y están todo el rato publicando informes de ver cuántos empleos destruye la IA, vas aceptando buena parte de las predicciones y los imaginarios y no son capaces de decir, esto no es tecnología, esto es un servicio privado. Si no somos capaces de tener ese análisis, es que es imposible que tengamos una visión estratégica alternativa. O sea, si tú no eres capaz de entender que lo que tenemos que hacer no es desarrollar una inteligencia artificial comunista, porque a nadie le interesa una inteligencia artificial comunista, lo que tenemos es que dopar de recursos a los museos, a los teatros, como en Argentina, que están buena parte de autogestionados. Si no somos capaces de entender que es la cultura, el terreno que tenemos que abonar y que eso es mucho más estratégico con rentas básicas universales, etc., etc., es mucho más estratégico que cualquier aplicación socialista del Big Data. O sea, es que sí, o sea, puedes aplicar el Big Data de manera socialista para que todo el mundo tenga papel de culo y pan para planificar eso. Pero una parte de lo diario, de lo genuino, de lo que surge cuando tú y yo dialogamos, de lo que surge en los espacios de investigación académica, de lo que surge entre los artistas, de lo que surge de un ciudadano, cuando en lugar de acceder a una inteligencia artificial cerrada, donde solo puede acceder a una interfaz y decirle quiero esto, cuando en realidad podría tener acceso al código que hay detrás, a las bases de datos, tener herramientas de pedagogía digital para entender los códigos, poder transformarlos. Entonces, estaríamos entrando ya en un lugar donde la agencia humana importa. Donde el hecho de que tú te relaciones con quiero decir, yo me relaciono con mi entorno, si me gusta el bosque al que voy a pasear, cuando llueve, pues me voy debajo del bosque, conozco el bosque, ¿no? ¿Por qué como nos relacionamos con el entorno no nos relacionamos con la inteligencia artificial? ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué no la podemos transformar? ¿Por qué si hay algo que falla no lo podemos elevar? Como ciudadanos, si necesitamos algo, no lo podemos decir y que alguien venga y lo solucione, pero que sea un trabajo mediado por las organizaciones de masas, porque se tiene que dar dentro de las organizaciones de masas, con sus mecanismos democráticos, con sus mecanismos de participación radical, etc. Pero ¿por qué no hay grupos de ciudadanos que detecten problemas e ingenieros que los solucionen? ¿No? ¿Y por qué no se dan coworkings o hackatones entre esas dos? ¿Por qué solo se juntan a frikis informáticos para ver cómo mejorar la base de datos de Google y no están juntándose en ciudades, en pueblos, en bibliotecas, ingenieros y gente Sí, de los en movimientos? general, te escucho, ya estamos entrando en la segunda parte. Igual quiero hacerte alguna pregunta más de la primera parte, pero Vale, te perdón. escucho y siento que para el grueso de la gente, no me gusta hablar de la gente, que parece que fue una abstracción, pero el grueso de las personas, digamos, ¿no? que nos rodean, recibe un paquete tecnológico cerrado, ¿no? Es decir, como algo que está fuera de discusión. Vos lo estás viendo con ojos casi de programador o que estás viendo detrás de ese paquete tecnológico, ¿no? Y estás diciendo, bueno, esto se puede reconfigurar de otra manera.
y debe ser reconfigurado de otra manera, porque si no, esto nos conduce en términos benjaminianos, ¿no? A la catástrofe, al precipicio, en términos ecológicos, en términos sociales, bueno, en diferentes dimensiones. Pero la percepción social, y quizás es parte de este sujeto que se ha construido masivamente, un sujeto acrítico, un sujeto que no se pregunta por los fundamentos, sencillamente prefiere la solución llave en mano, prefiere que venga el paquete cerrado. Es decir, no Eso me es. vengas con cosas complicadas, no me vengas con cosas complicadas, dámelo simple, dámelo rápido, dámelo efectivo. Y en eso el solucionismo tecnológico, las corporaciones tecnológicas son muy efectivas, ¿no? Es decir, quiero el auto y quiero que venga ya a mi puerta. Y Uber te ofrece eso. Desde el punto de vista integral de la planificación urbana, del transporte, es absolutamente ineficiente. Tener 100.000 autos particulares dando vuelta por una ciudad, ¿no es cierto? Sería óptimo tener transporte público de calidad, que insuma menos recursos, que dañe menos el medio ambiente, que genere menos ruido urbano, menos contaminación. Y sin embargo, la respuesta rápida, liberal en definitiva, porque es el individuo aislado que dice, quiero un auto ya en la puerta de mi casa, ¿no? Esa es la gran efectividad neoliberal. Es decir, ellos han logrado, creo que Foucault algo dice de esto, han logrado generar un tipo de eficacia y de búsqueda de eficiencia que ellos pueden responder, ¿no? Y ahí nosotros tenemos un problema desde el punto de vista crítico. Incluso en aquellos países que han querido salirse del neoliberalismo, hemos enfrentado muy serios problemas de gestión eficiente de recursos, de bienes y de servicios, ¿no? Y ahí creo que el aporte que vos hacés, que hace todo, con todo el grupo de ustedes, ¿no? De Morozov y compañía, de decir, ojo que para hacer gestión eficiente necesitamos incorporar la dimensión de lo digital. Sí, No sí, sí. podemos, no podemos querer caer en un esquema de planificación central de hace 50 años, que incluso en aquella época terminó fracasando lamentablemente, ¿no? Aunque en los libros es más racional pensar la planificación central, porque efectivamente yo te escuchaba decir tenemos a las 5 grandes corporaciones tecnológicas compitiendo entre ellas, gastando enormes recursos para desarrollar la misma aplicación, ¿no? Esto es en esencia el capitalismo. El capitalismo te pone a competir, ¿bien? Y eso genera un sistema muy, muy dinámico, muy innovativo, esto es indudable. Mientras que el comunismo clásico, con un esquema de planificación central que en abstracto parece más eficiente, el propio Schumpeter lo decía, ¿no? Es decir, la planificación central va a terminar, él creía que iba a terminar ganando sobre el capitalismo, porque iban a elegir la mejor opción, ¿no? Lo que sucedió en los hechos es que terminó siendo más innovativo el capitalismo y el comunismo terminó perdiendo esa pelea tecnoeconómica, ¿no es cierto? Y Sí. nosotros desde ese momento nos quedamos sin ese discurso, ¿no? El comunismo clásico era muy tecnológico, ¿no? Estaba esa aspiración de que Y el progreso material y el progreso moral iba de la mano con un gran esfuerzo científico-tecnológico. Hoy, en cambio, me da la sensación de que el pensamiento crítico tiende a la tecnofobia como planteo general y en los hechos a un solucionismo tecnológico. O sea, hay una tecnofobia en el sentido de decir, esto es toda una porquería, esto conduce a la dominación, esto conduce a la pérdida de privacidad, que es un gran tema de la izquierda liberal, ¿no? Es decir, me están quitando mi privacidad, ¿no? Y en los hechos se termina reproduciendo un solucionismo tecnológico. Cuando se llega a las gestiones de gobierno, como dijiste vos, no hay gran diferencia entre un socialdemócrata y un neoliberal. Ambos van y golpean la puerta de Microsoft, ambos van y golpean la puerta de Google y los caminos no son tan diferentes, ¿no es hombre, cierto? Y ahí tenemos un gran problema también volviendo al tema de la imaginación, ¿no? Un gran problema a la hora de imaginar la gestión, no solo de la libertad, sino de la necesidad. Cómo volver nosotros a tener un discurso de eficiencia que no sea la eficiencia neoliberal, que no sea la eficiencia solucionista, pero que dé solución a los problemas. Porque si la gestión es ineficiente tampoco sirve. total. No podés sostenerte en un esquema de un país, una economía, una sociedad ineficiente en un mundo con tal grado de competencia, ¿no? Y de Esto es un grave complejidad, ¿no? problema. Exacto, ¿no? Es un grave problema. Y en relación a esto te pregunto, porque vos hablaste mucho de Silicon Valley, ¿no? Que efectivamente es el paradigma de todo esto, indudablemente, ¿no? Es el corazón de donde emana eh, toda esta lógica de gobierno global y de economía, etcétera. Pero hoy es una realidad que el mundo está yendo o ya está en un escenario multipolar, ¿no? Donde aparecen distintos
polos de poder, fundamentalmente el Asia en sentido ampliado y particularmente China, ¿no? ¿Cómo entra China en este esquema, ¿no? Porque si hablamos solo de Silicon Valley, parece que estamos hablando del mundo de hace 15 años, del mundo unipolar, realmente dominado por los Estados Unidos, donde ellos nadie les podía hacer frente, ¿no? Hoy pareciera que estamos en otro mundo. Bien, China está representando, está desafiando en algún sentido esa hegemonía de Silicon Valley. ¿Hay algún planteo alternativo? O sea, creo que das o sea, creo que en la propia pregunta y en en el análisis que va previo a la pregunta ya haces una secuencia lógica súper importante y para conectarlo con la respuesta de China. Decías, claro, o sea, no podemos renunciar al discurso de la eficiencia. No, o sea, yo no pienso renunciar a un Estado que experimente permanentemente sobre cuáles son las tecnologías más óptimas para solucionar los problemas existentes. El problema es que ahora mismo no hay experimentación. El problema es que nos venden que vivimos en la fase más avanzada de innovación y realmente lo que está haciendo el mercado es subdesarrollar cualquier innovación que no venga del propio mercado. Entonces, está eliminando toda la capacidad que tienen los ciudadanos de agencia para imaginar alternativas. Está en su propio día a día, o sea, mismamente a la hora de hacer una colada, a la hora de aprender idiomas, en todas las acciones del día a día, hay innovaciones permanentes de los ciudadanos que no están siendo incorporadas, y eso que tenemos software libre, y eso que tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo, simplemente por una cuestión tecnocrática y capitalista. Entonces, el Estado socialista, si se le quiere llamar así, tendrá que ser extremadamente innovador a la hora de experimentar con tecnologías digitales. Es decir, el sector público tiene que tener un rol central sobre todo por impugnar las actuales y decir, esto no es eficiente. O sea, que tres empresas estén gastando tanto dinero y extrayendo tanto agua en desarrollar el mismo modelo para competir en el mercado no es eficiencia, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué rol tiene la agencia humana? ¿Qué rol tienen los procesos democráticos como la visualización y el resto de herramientas y las tecnologías de participación ciudadana y de los movimientos sociales para plantear una alternativa? Y tú proponías, hablabas de China, ¿no? Claro, o sea, tenemos que entender que la tecnología es una herramienta, y esto es clave para desafiar la visión marxista también, que creo que es uno de los grandes problemas a la hora de entender la tecnología de manera emancipadora y que la clave aquí no es seguir la caja de herramientas marxista de el mundo es muy complicado, el mundo es muy complejo, esto es una mierda, lo que hay que hacer es simplificar y racionalizar los procesos. No. El mundo es extremadamente complejo, es extremadamente cambiante y eso es maravilloso porque permite reformar nuestras identidades individuales como grupo, permite hacernos preguntas, abandonar hábitos tradicionales o conservadores, pero también porque permite utilizar la tecnología como una herramienta de gestión de la complejidad, ¿no? O sea, cuando estamos utilizando WhatsApp, cuando utilizamos todas estas plataformas, y perdón por la cuña bermasiana, ¿no? Pero cuando utilizamos todas estas plataformas, nos estamos comunicando a través del lenguaje. O sea, no, cuando utilizamos WhatsApp, cuando utilizamos Instagram, cuando utilizamos buena parte de las tecnologías para comunicarnos, grupos de Slack, para crear grupos, estamos operando de manera similar a como opera un semáforo, ¿no? Para organizar el tráfico de una ciudad o como opera una cartilla en la puerta de una escuela que le dice a 300 niños que van a niñas que van a la escuela cuáles son sus aulas, ¿no? Entonces, algo tan complejo como el tráfico de una ciudad o meter a 300 niños en una niñas en un aula, pues se puede hacer con una tecnología súper poco sofisticada, que es un recuadro en la puerta y un semáforo. Entonces, Claro. ¿cuáles son las tecnologías del siglo XXI? ¿Cuál es el semáforo del siglo XXI? ¿Y qué rol juegan? Para mí, WhatsApp es una mierda, para empezar, porque no te permite transcribir los audios, ¿no? Pero al margen de eso, ya te das cuenta de lo basura que es, que ni siquiera puedas transcribir el audio automáticamente, ¿no? Que es algo facilísimo de hacer, ¿no? Las relaciones de propiedad lo impiden, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo creamos esas tecnologías para la gestión de la complejidad humana mediante la comunicación y el diálogo? Por eso antes te proponía cómo creamos mecanismos de feedback, ¿no? Que creo que lo dice también Morozov a la hora de crear una infraestructura de feedback, ¿no? O sea, al fin y al cabo, gestionar la complejidad tiene mucho que ver con retroalimentarnos, es decir, con Claro. expresar constantemente afectos, con expresar información, que no sea un algoritmo el que lo extraiga, lo interprete y te dé una solución. No, sino que seas tú el que lo controla. Y aquí China tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos por la mera configuración del crédito social chino, que ha sido extremadamente demonizado, porque es una estrategia clave del imperio estadounidense,
para sostener su hegemonía cultural se basa en la desinformación sobre el crédito social chino, que en teoría está para vigilar y castigar en términos Foucaultianos, realmente solo es una forma, cuando yo en el libro lo estudio, en uno de los capítulos lo estudio, Lenin en Beijing, realmente solo es una forma de gestionar la complejidad que se da en una economía como la China con un billón y medio de habitantes. Entonces, el crédito social chino, si bien es cierto que su configuración tiene ciertas limitaciones a la hora a la hora de no acabar con las jerarquías de raza, clase y género que se dan en la sociedad contemporánea, es decir, sigue siendo el Estado chino, que no es que sea característico por ser una democracia plena, sino que está centralizado en el órgano del Partido Comunista, y sí que es cierto que hay procesos autoritarios y de control en el propio Estado, pero realmente el crédito social chino ha replicado muy bien cómo funciona el neoliberalismo. O sea, ha conseguido dar un sistema de incentivos y de premios. Evidentemente es un problema que si tú vas a una manifestación te suban el alquiler, que es el caso de China, o si tú te portas mal y pones mensajes contrarios al gobierno, te impidan salir del país. Claro, eso es un problema. Pero ya hay ciudades italianas y ya podrían pensarse aplicaciones que, en este caso, las ciudades italianas como Bolonia, que lo estaban utilizando para fomentar un tipo de sujeto mucho más ecologista. Es decir, que empezaban a premiar mediante sistemas inteligentes asociados a las basuras a las personas que reciclaban y a las personas que no. Y también a las personas en otras ciudades de Italia habían creado un sistema para beneficiar a las personas que utilizaran transportes con huella ecológica de cero y no cogieran el coche. Entonces, si una vez si coges la bici para ir al trabajo y cuando vuelves te ha llegado una cesta de tomates de huerta, pues igual te empiezas a hacer alguna serie de preguntas, ¿no? Quizá ese socialismo digital tenga más que ver con pensar en en sistemas de crédito social alternativos que repliquen, porque esto es la visión marxista habitual, ¿no? Ya no solo es la visión marxista de, bueno, venga, el mundo es muy complejo, vamos a simplificar y a racionalizar, ¿no? Es también la visión de que la tecnología solo puede ser ciencia aplicada. Es la visión de que lo único que podemos hacer es, ya el capitalismo ha traído la mejor tecnología del mundo, lo único que evita que esté al servicio de la gente son las relaciones de clase. Entonces, bastaría con acabar las relaciones de clase, Claro. implementar esta tecnología y al día siguiente todo el mundo es un sujeto, el Homo economicus soviéticus, todo el mundo es generoso, todo el mundo es solidaridad de clase, el ácido individualista ha desaparecido. Esto es una farsa, o sea, esto es mentira. O sea, la tecnología no es ciencia aplicada, la tecnología no solamente es aplicar los desarrollos en inteligencia artificial para cómo opera una fábrica. La tecnología tiene que ser una herramienta, insisto, una institución, no ciencia aplicada para la coordinación social. Y ahí es donde puedes empezar a dar respuestas más abstractas y más complejas a los problemas existentes. Y ahí es donde te digo que cómo piensas un crédito social chino, pero pensado únicamente para garantizar la solidaridad de clase o sujetos ecologistas. ¿Cómo lo configuras? Porque quizá no sea tan fácil, no baste con acabar, con acabar con las relaciones de clase para garantizar la solidaridad. Porque a mí me cuesta mucho pensar que va a llegar un momento donde la gente mágicamente va a empezar a ser altruista. Quizá tengamos que utilizar esas tecnologías para gestionar la complejidad de las sociedades contemporáneas y de esa forma empezar a crear tipos de sujetos ecologistas, solidarios, altruistas, que es lo que realmente es el ser humano cuando no está atravesado por el mercado, para de manera progresiva desmercantilizar buena parte de las esferas de nuestra vida que están mercantilizadas por las tecnologías y al mismo tiempo que las desmercantilizas piensas un uso alternativo de estas, crédito social Ahí chino y cuando las de feedback, te- etc. estamos ya entrando, y está bien porque es el momento, a la segunda parte, ¿no? De imaginar mundos posibles. Y te escucho hablar de avanzar en la desmercantilización. Parecería que esa es la esencia, ¿no? De la discusión. Es decir, cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando básicamente de una ideología y más allá que de una ideología, un modo de organización social, de dominación, de explotación, donde básicamente consistió en ir corriendo la frontera de lo mercantil, ¿no? Caso extremo, ya que hemos mencionado a Milei varias veces hoy, la última frontera de la mercantilización, que sería la venta de los niños o la venta de parte de tu cuerpo, que él lo admite como algo pasible, como algo, bien, siguiendo a Murray y la teoría libertaria capitalista, ¿no? Anarcocapitalista. Es decir, fíjate que ya no queda nada, no queda nada fuera del ámbito de lo mercantil. Y cuando vos sintéticamente estás diciendo, ¿no? Resumidamente, de lo que se trata es de desmercantilizar, de recuperar espacio para la vida no mercantil, para la vida, punto, ¿no?
habitar el mundo fuera de las lógicas del mercado, de lo instrumental. Pareciera ser esa la discusión, ¿no? En la esencia básica, en la esencia, ya que hablamos de filosofía, en la base misma de la discusión. Y fuiste además a la naturaleza humana, ¿no? Y el Homo economicus, yo comparto tu mirada en parte la matizaría. Vos decís, bueno, lo que realmente somos es altruistas y ellos nos producen como seres egoístas, ¿no? Yo tengo una duda y creo que la naturaleza humana tiene este carácter bicéfalo, ¿no? Hay algo en lo humano, de lo altruista, de lo cooperativo, de lo solidario, de lo gregario, de lo grupal, de lo colectivo, que es imprescindible, lo comunitario. Y hay algo en lo humano de lo competitivo, ¿no? De lo egoísta en cierto sentido, ¿no? De la búsqueda del destaque, de la realización más individual, si se quiere. Lo que sucede es que el capitalismo fomenta, favorece únicamente este aspecto de lo humano, ¿no? Únicamente. Y produce esta distorsión de la naturaleza humana, donde parece que lo solidario sea una irracionalidad, algo atávico, algo del pasado, algo primitivo, algo... En una de tus respuestas anteriores hacías mención, cuando charlábamos acerca de la eficiencia y el papel de las nuevas tecnologías y la posibilidad de reapropiarse de esas tecnologías en otro sentido, hiciste mención a Salvador Allende y la experiencia del CyberSyn. Y es no solo Allende y el CyberSyn, sino un conjunto de pensadores latinoamericanos de los años 60 y 70, que en ese momento clave de la historia, que es el momento en que empieza a despegar el nuevo sistema, ¿no? La nueva etapa capitalista, ellos fueron capaces de pensar en otro orden tecnológico, ¿no es cierto? Sí. Yo sé que vos conocés de cerca esa experiencia. Ujú. ¿Qué reflexiones podés traernos al presente, ¿no? De esa experiencia histórica? Claro, es muy interesante porque, o sea, lo que hizo Salvador Allende es, ante un proceso, todo el mundo creía que que lo que estaban intentando era hacer un socialismo cibernético. Bueno, en realidad lo que estaba pasando es que Allende tenía tal ambición en su programa de reformas de nacionalización que le faltaban burócratas. O sea, no tenía suficientes cargos de confianza como para llevar a cabo esa nacionalización y, por tanto, tener la capacidad de gestión suficiente como para coordinar la economía después de nacionalizarla. Entonces lo que hizo fue, vale, pues ante la falta ante burocracias vamos a utilizar la tecnología de manera mucho más pragmática. Vamos a utilizar la tecnología como una herramienta de visualización de los procesos productivos. Una herramienta que nos permita extraer datos de lo que está pasando en las fábricas para que los tecnócratas o los ministros o la gente del gabinete de economía tenga acceso a los datos de lo que está ocurriendo, pero también para crear una sala de operaciones en cada fábrica, y esto es lo más relevante y lo más interesante, para que los trabajadores puedan entender cuáles son los procesos y tomar las decisiones por sí mismos. Es decir, realmente tiene una vocación de nacionalizar y de redistribuir los recursos económicos, pero lo más importante, y es lo que le faltó a la Revolución China y a la Revolución Rusa, eran mecanismos para redistribuir el poder político. Entonces, antes siquiera de que Allende consiga, porque la sala de operaciones que visualiza Allende nunca llega a la práctica, nunca conseguimos tener el CyberSyn, nunca se aplica, nunca se utiliza. Hay un caso con una huelga de los camioneros. Realmente no hay una aplicación real nunca del proyecto Sainco, porque había otras prioridades, como tenías un golpe de Estado, asesinatos, planes de conspiración, la sublevación del ejército, la CIA, ITT. Nunca se llega a dar, hay otros problemas políticos de fondo, pero pone sobre la mesa esto, ¿no? Cómo las herramientas de modelización, de visualización, pueden ser claves para ir un paso más allá de buena parte de las revoluciones comunistas, que es entregar el poder político. Y es muy interesante porque si bien el proyecto 5 no se llegó a aplicar y los trabajadores no tenían en sus fábricas ese ordenador para visualizar la economía, Allende, al entregar buena parte de la propiedad de las fábricas a los trabajadores, creó un modo de trabajo que era demostrando que realmente el capitalismo subinnova y subdesarrolla nuestras capacidades creativas. Hay un libro que de hecho lo tengo ahí, no lo voy a, bueno, sí, lo voy a acercar, está justo aquí, que son Los inventores obreros, publicado en la época, y lo que te explica son todos los casos en donde los obreros, cuando accedieron a las fábricas, al poder de las fábricas,
sin siquiera tener todavía la tecnología disponible, que era lo que predecían, empezaron a hacer de manera mucho más eficiente buena parte de los procesos de las fábricas que estaban en manos capitalistas. Había un ejemplo incluso donde el sistema de Coca-Cola era totalmente ineficiente porque era una multinacional que le importaba un bledo lo que estuviera pasando en Chile, quería hacer beneficios y cuando la cogieron los trabajadores lo que consiguieron hacer es que el proceso productivo fuera mucho mejor, ¿no? Que también conecta mucho con los debates que llevábamos antes de la eficiencia y también nos da una lección tecnológica. Muchas veces creemos que el Big Data solo puede ser lo que extraemos vigilando al trabajo. Pero lo que Allende te trataba de decir es que hay algo mucho más importante que el Big Data asociado a la vigilancia y al control, y es el conocimiento histórico de los trabajadores. Es que una persona lleve 10 años trabajando en una fábrica le da un tipo de Big Data mucho más importante que el que te pueda dar Amazon con sus guantes conectados a Internet. Eso al margen de que todo el programa de Salvador Allende estaba orientado a nacionalizar la ITT, a entender que la soberanía tecnológica era una prioridad de país, que tú no podías comprar las tecnologías, ni los servicios, ni las licencias, como ahora quiere hacer mi ley, a países extranjeros, porque eso a largo plazo va a revertir en subinnovación, porque buena parte de los portales de las administraciones públicas de Argentina, pero de todos los países, están extremadamente subdesarrollados. ¿Por qué seguimos con interfaces de los 80 y de los 90? Porque son extremadamente caros depender de las licencias de Microsoft. Porque si quieres actualizar lo que compraste hace años, tienes que gastar una barbaridad enorme de dinero. Entonces, eso, la dependencia tecnológica, que es lo que decían principalmente los teóricos del sistema mundo, está en la base de la incapacidad para desarrollar tecnologías y de innovar realmente. Por eso insisto, seguimos con los interfaces de los 90. Y luego además de esta visión a nivel nacional, uno de los ministros de Asuntos Exteriores de Allende, que fue asesinado por el régimen de Pinochet, propuso una idea que es el Pacto Andino Tecnológico. Era como un FMI, esto lo cuenta Morozov en su podcast, en The Santiago Boys. Era como un FMI, pero para tecnologías. Entonces, lo que le proponía era a todos los países del sur global que crearan un fondo comunitario para desarrollar tecnologías de manera colaborativa, porque evidentemente Chile y buena parte de los países no tenían el presupuesto suficiente como para desarrollarlo solos. Entonces, hagamos un banco de inversión para financiar las tecnologías del sur global. Cuando estén desarrolladas, las compartimos de manera gratuita mediante acuerdos de comercio altruistas, solidarios, donde la transferencia tecnológica es gratuita y libre, en lugar de estar basada por las cláusulas de los acuerdos comerciales que tienes que firmar con Estados Unidos. Entonces, todo ese imaginario de utilizar las técnicas de manera alternativa, que estaba en los 70, que duró 3 años, mientras se gestaba un golpe de Estado, donde estaba involucrado el imperio y buena parte de los actores de la ultraderecha y con poder del país, no lo hemos siquiera conseguido replicar ni siquiera en el plano discursivo. O sea, yo no te digo que en un país se apliquen estas políticas. Te digo que esto sea una prioridad política o una agenda política de algún país. Pues que ni siquiera en el plano retórico, en el plano del populismo digital, estás haciendo estas propuestas. Entonces, si no eres capaz ni siquiera de imaginar las alternativas ya existentes, y por eso escribí utopías, para decir, esto es lo que ha existido, o sea, esto ya nos vale, como decía Tronti, para hacernos una imagen nueva de la experiencia comunista, o sea, de lo que podría haber sido si aprendiéramos las lecciones históricas, las introdujéramos y de ahí construyéramos una narrativa. Una narrativa es lo que pido. O sea, no estoy pidiendo ni siquiera transformaciones políticas, es tener un discurso que te introduzca marcos distintos a los de la ultraderecha, porque la izquierda está en un juego cultural en las redes sociales, donde toda interacción, tanto con los machistas, con los fascistas, todo es reafirmar sus marcos, todo es operar en sus redes sociales, todo es carecer de un discurso que no sea solucionista. Entonces, si no conseguimos al menos enarbolar una estrategia política y discursiva alternativa que nos permita pensar en los ejemplos que hubo y que a la gente le permitan pensar en lo que hubo para que la gente piense en lo que puede haber, si no despertamos ese condicional simple del qué pasaría si en las lógicas mentales de la población, nunca vamos a poder extraer también o extraer o colectivizar o distribuir su creatividad o institucionalizarla de manera mucho más productiva de lo que lo hace el mercado. Mira, es muy interesante lo que traes a colación en varios planos, ¿no? En relación con esto que me decís del Big Data de los trabajadores, que es, es un buen concepto, un buen nombre de un periódico de izquierdas en el mundo, el Big Data de los trabajadores. Efectivamente, el propio capital lo reconoció. Fíjate que el toyotismo y toda la reforma empresaria de los años 80 en adelante
empieza a entender que el trabajo tiene conocimiento que puede ser apropiado por la empresa, ¿no? Y empiezan a trabajar la identificación del trabajador con la empresa para que el trabajador se sienta más comprometido y aporte su conocimiento gratuitamente, ¿no? Para el capital, en fin. Así que me parece que está muy interesante ese aspecto. Y en relación a la experiencia latinoamericana, yo diría no solo chilena, ¿no? Chile termina siendo el epicentro de una discusión en Santiago Sapsky, esos sí. años, pero indudablemente es por lo menos una etapa que va de mediados de los 60 a mediados de los 70, que nosotros denominamos como pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología o ciencia, tecnología y desarrollo, y en cierto modo es en otro punto de encuentro, ¿no? Porque a nosotros nos sorprendió que ustedes desde Europa vengan a América Latina y a esa América Latina a brevar, ¿no? A beber de esas fuentes. Y nosotros estamos haciendo el mismo proceso, ¿no? Hemos recuperado, de hecho hemos digitalizado gran parte de las obras de estos autores para que estén disponibles para libre acceso, libre descarga, eh, para quien quiera acceder a este pensamiento que efectivamente fue como una ventana de oportunidad, diríamos, ¿no? Fue un momento de transición entre ese capitalismo industrial y el capitalismo digital, y en esos años se abrió como una ventana de discusiones, como una etapa todavía no clausurada, ¿no? Como va a ocurrir ya luego con los golpes de Estado, la imposición del neoliberalismo, otros mundos posibles, ¿no? De la mano de la tecnología, que evidentemente es consustancial con nuestro mundo. Ya no podemos pensar otro mundo posible por fuera de ese orden tecnológico sin caer en una propuesta antihistórica, ¿no? Que no sería la idea. Y te hago la última pregunta, Ekaitz. Utopías digitales. Vos nos invitás a pensar en otro mundo posible. Eh, Te preguntaría si sos optimista. Te invitaría a que nos hagas alguna reflexión sobre esas utopías digitales que reconstruiste y que, bueno, que nos dejes quizá algunas palabras finales en relación con ese tema, ¿no? ¿Con qué posibilidades de acción, de organización, de estrategia, de construcción, de imaginación podemos desarrollar para el tiempo por venir? Ha estado en el clavo, ¿no? O sea, el pensamiento latinoamericano, al fin y al cabo, es el pensamiento que nos marca el camino porque nos indica que hay ingenio, creatividad, incluso en los lugares más subdesarrollados del planeta, por el propio desarrollo del centro, que en teoría son interpretados de manera racista como más atrasado, pero es donde está toda la creatividad política y es donde están los experimentos más ingeniosos contra Silicon Valley llevan produciendo en reservas globales de los últimos 40 años. Es lo que decía Varsavsky, ¿no? Que es lo que tú estabas, bueno, tú lo conoces bien porque tú has dado clases y seminarios sobre este asunto, pero cuando hablaba del estilo de la técnica, lo que quería decir es que un país tiene que tener su propio estilo. Cuando Gibbon Siepe para Chile aplicaba las lecciones de la teoría del sistema mundo y de la dependencia al diseño, era porque un país tiene que pensar en sus propios diseños. No puede ser que queramos buscar un restaurante, bueno, ya no se puede hacer eso en Argentina, pero que quieres buscar un restaurante para salir a cenar y tengas que ir al servidor de Estados Unidos y volver. No puede ser que una empresa de Palo Alto crea que tiene las soluciones a tus problemas, o que todos los softwares o que todas las plataformas que utilicemos estén diseñados por ingenieros en Estados Unidos. Entonces, lo que el pensamiento latinoamericano nos dice es, no, hay formas alternativas decoloniales, feministas, no racializadas, situadas, que pueden desarrollarse simplemente pensando fuera de la caja de herramientas de Silicon Valley. Es decir, y una vez que has salido y que has utilizado esas teorías latinoamericanas para salir de la caja, empiezas a ver y empiezas a entender cuál es la base de toda esta propuesta. Tiene cierto humanismo, es cierto humanismo socialista, marxista, como lo quieras llamar, pero es cierto humanismo, en donde entiendes que el ser humano es el agente de cambio, no la tecnología. Y donde empiezas a entender que buena parte de la construcción de alternativas y de mundos habitables, y para mí la utopía es eso, para mí la utopía es solamente una forma de hablar de la capacidad y de la agencia creativa, de la agencia emprendedora, de la agencia innovadora que tiene el ser humano cuando se libera de las relaciones de propiedad capitalistas. Cuando se libera no es un obrero que trabaja, insisto, de 9 a 5, sale y va a su huerto autogestionado a recoger los tomates o va a su cine gratuito. El ser humano es alguien que en su día a día ejerce buena parte de los atributos que ahora en el sur global están teniendo lugar porque al
estar totalmente subdesarrollado, al tener bloqueos, al no poder acceder a tecnología, tienes que imaginar y tienes que crear. Entonces, es donde realmente, o sea, y sin un peso, o sea, sin nada de plata, estás viendo que buena parte de esos emprendedurías que tienen que ver con proyectos casi siempre que vienen de espacios autoorganizados, tú ves que en Argentina el movimiento hacker está inserto en todas las universidades, la visión técnica está mucho más metida, las cooperativas trabajan desde ahí, los espacios académicos como el vuestro, la Red Plaque, pero otros lugares en Córdoba están pensando desde estos términos, te das cuenta de por qué, te estás dando cuenta de que están pensando fuera del centro mundial y del imperio estadounidense y que la hegemonía cultural no llega ahí. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo trasladamos la utopía, que ya no es una utopía, porque no es una utopía, es simplemente un análisis racional del entorno y una práctica consciente y creativa? O sea, la utopía es simplemente la producción de futuro. La utopía es un pensamiento donde tú te das cuenta de cuáles son tus necesidades y las de tu colectivo y las piensas de manera conjunta y democrática para llevarlo a cabo. La utopía es esa. Y entonces lo que hay que ver es de qué manera los estados pueden escalar todos esos experimentos que están teniendo lugar. Evidentemente hay un debate grande que tenemos que tener sobre la deuda climática, la deuda tecnológica que hay al sur global, los problemas que hay de industrialización en algunos lugares, los problemas de modernización de algunas infraestructuras en algunos lugares. Eso es una agenda clave que tiene que estar, pero los países del sur global creo que tienen que pensar, dado que como lo hizo Chile con Allende o como lo hicieron los países no alineados, tienen que pensar en términos de internacionalismo digital. Es decir, tienen que ver cómo construir bloques de poder entre Brasil, Chile, aunque Dios sabe lo que va a pasar con Boric, Colombia, México, espacios donde realmente hay poder político, crear bloques regionales para desarrollar tecnologías alternativas y empezar a mostrarle al mundo, a Europa principalmente, que es posible tener una alternativa a Estados Unidos y a China y que hasta los países que menos presupuesto tienen la pueden llevar a cabo. Porque plantear una alternativa a ChatGPT es súper sencillo. Basta con entrenar al modelo con datos de las universidades, con la ciencia situada hecha en Argentina y no con la basura que te encuentras en la web. Y ya tienes una herramienta de apoyo a la investigación académica que a cualquier académico le permite decir, quiero el debate sobre las alternativas en Chile, ¿no? Pues con todo lo que habéis digitalizado, con todo ese conocimiento, de repente empiezas a visualizar, empiezas a ver cuáles son las rutas que puedes tomar, empiezas a investigar, empiezas a fomentar esa capacidad de producir futuros en base a la investigación, en base a la generación de conocimiento, y desde ahí, con esas estrategias de por desarrollo tecnológico y de alianzas de países, empiezas a desarrollar infraestructuras alternativas, empiezas a cobrarles a las Big Tech por utilizar los datos de los ciudadanos, es decir, haces políticas fiscales, haces políticas de todo tipo para decirle, estos datos no son tuyos, son de los ciudadanos, si los quieres utilizar, paga, porque con esos datos que yo voy a procesar, voy a hacer servicios mucho mejores, los cuales tú me vas a pedir. O sea, Google te va a pedir a ti los servicios que tú desarrolles porque saben perfectamente que sus inteligencias artificiales hechas para que desde una empresa valgan para todos los usuarios del planeta no funcionan. Entonces, cuando empiezas a desarrollar eso, puedes empezar a pensar en qué infraestructuras alternativas quieres. ¿Quieres como el caso de Europa, que es el estado del bienestar, el que está destruido por el neoliberalismo, a la ultraderecha, es un poco similar a lo que pasa en Argentina, no con un estado de bienestar tan fuerte, pero sí con unas clases medias que se ven que retroceden materialmente a niveles estratosféricos. Igual quieres utilizar la innovación tecnológica, qué sé yo, para predecir enfermedades y crear centros avanzados como en Reino Unido de digitalización de la sanidad pública y cómo digitalizas la sanidad. O quieres pensar en cómo dotar a las escuelas públicas, a las universidades públicas y a los colegios públicos de las tecnologías educativas más avanzadas. Y esto no es el último dispositivo de Google o la última licencia de Microsoft. Es qué tecnologías sirven para que a cada persona, según sus intereses, realmente le lleguen cosas que le llenen, que le apetezcan, que le hagan disfrutar de la educación y empezar a pensar en estos desarrollos tecnológicos que están pensados para priorizar la creatividad, el conocimiento analítico, la reflexión, para priorizar el compartir, el altruismo, empezar a pensar en estas tecnologías que del mismo modo empiezan a organizar la economía y la sociedad como motores de desarrollo nacional y que el motor de desarrollo nacional no sea una startup que te reconoce el iris, como hace Milei, y te da 70 empleos, que es una basura, y con eso gana dinero, sino que el motor de desarrollo nacional sea todo el conocimiento que hay en las universidades, que además tiene mucho.
de algo que está fuera de la empresa y algo que está fuera del sector público, que tiene algo más que ver con un valor ético, con un valor moral o con un valor que está en lo cotidiano, y desde ahí empezar a desarrollar estrategias nacionales que canalicen toda la investigación y desarrollo en las tecnologías recientes, no para abordar problemas estúpidos que ha creado Silicon Valley y el neoliberalismo, sino para solucionar los problemas más urgentes, que es el cambio climático y la desigualdad. Y volcar todas las cabezas de nuestra generación, no permitir que se vayan a trabajar en empresas estadounidenses a picar código de mierda, a estar deprimidos pero a ganar mucha plata, sino a dar una vida digna a los ciudadanos, en este caso de América Latina, y a plantear estrategias de desarrollo industrial, de desarrollo y de modernización completamente alternativas, completamente a Estados Unidos, soberanas, basadas en la autonomía y, por supuesto, en la primacía de la creatividad y de la libertad respecto a la alienación y el control. Y eso que parece algo tan utópico, es algo tan sencillo, es algo tan pragmático, algo que podría estar pasando ya, que pasó en los 70 y en los 80, solo que Thatcher y Reagan estaban en el pleno auge de la ideología neoliberal. O sea, en un momento donde el orden mundial está transformando radicalmente, China y Estados Unidos se están encontrando, Europa está totalmente destruida, Asia no tiene una solución. O sea, una iniciativa de este calibre de bloque regional en América Latina tendría una influencia bastante grande y posiblemente tenga más visos de llevarse a la práctica que en plena Guerra Fría con Estados Unidos en su máximo poder derrotando a la Unión Soviética. Estados Unidos es un imperio en declive, sus empresas son muy proclives a tener fallos y no son tan difíciles de romper y no son tan difíciles de enfrentar. Entonces, con un poco de coraje y valentía política, y ese es el mensaje esperanzador, creo que se podría llevar a cabo transformaciones grandes a escala latinoamericana, influir en el resto del orden mundial, la verdad. Me encanta tu optimismo y vi que tenías una imagen de Mao Zedong detrás tuyo. Mao decía el imperialismo es un tigre de papel. Así que me hiciste acordar, lo dijiste, es muy fácil derrotarlo, me encanta. Bueno, Ekaitz, Bueno, muchas gracias. Disculpas por las interrupciones, es parte de la infraestructura precaria de estas empresas monopólicas que usufructúan con desarrollo digital. nuestros magros ingresos como trabajadores públicos. Bueno, muchas gracias, Ekaitz. Un Nos gusto. seguimos. Adiós.